Vamos a suponer ahora que el turril va a ser de 230 litros. Va a tener una altura de 84 centímetros. Lo mismo, se construye una canaleta para conducir el canal o el caudal hasta el turril. Con la ayuda de un cronómetro vamos a medir el tiempo de llenado, que en este caso será de 3.8 segundos, y la altura de llenado, que en este caso sea de 74 centímetros. ¿Qué me van a calcular? Me van a calcular el caudal. ¿Ya? Entonces, los que quieran, lo resuelven, ya saben. No es obligatorio, pero es por puntos extra. A algunos les ayuda a probar. En el anterior ciclo lo he visto. Les ha ayudado a probar. A otros les ha aumentado el puntaje. Dime. ¿Hasta qué hora, Inge? Ya. Tienen que calcular, les decía, el caudal. El caudal con este ejercicio que les estoy dando. No es el mismo que hemos visto en la clase. ¿Para ahorita? Sí, como práctica extra. ¿No? Lo pueden realizar ahorita, en este mismo instante, o lo pueden realizar hasta la noche. Les daba un día para que lo resuelvan, sus ejercicios. Suponiendo, admitiendo que muchos de ustedes están en su trabajo, otros están en otros lugares, ¿no? Entonces, por eso les daba hasta la noche para que puedan resolverlo el ejercicio, ¿ya? Y los que puedan lo resuelven lo más antes posible, ¿no? Con esos datos, ¿ya? El volumen de 230 litros, de altura de 84 centímetros, ¿no? Nuevamente van a determinar el caudal para un tiempo de 3.8 segundos. La altura de llenado del turril es de 74 centímetros. Con eso calculan el caudal, a los que quieran. Mismo procedimiento del anterior ejercicio que acabamos de ver en las diapositivas, ¿ya? Solo que van a cambiar los datos, ¿no? Ya. Entonces nos iremos con la siguiente diapositiva. Antes de terminar, veremos una parte. Ya. Justamente nos vamos a ir a un nuevo tema que les decía, que es la disipación de la energía. Ya, pasando lo que es la medición de caudales, que ya lo acabamos de terminar, nos centramos en un nuevo capítulo, que es la disipación de la energía. Uno de los aspectos, ¿no?, que generalmente merece especial atención en el diseño de obras hidráulicas es la disipación de la energía cinética, que adquiere un chorro líquido, ¿no?, por el incremento de la velocidad de flujo. Cuando el agua corre por el vertedero y los canales o túneles de descarga, ¿ya?, contiene gran cantidad de energía, ¿no?, mucho poder destructivo, debido a las altas presiones y velocidades. Estas pueden causar erosión en el lecho del río, en el pie de la presa o en las estructuras mismas, ¿ya?, conducción, poniendo en peligro la estabilidad de las estructuras hidráulicas. Por lo tanto, se deben colocar disipadores de energía, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que merece mucha atención en el diseño de las obras hidráulicas
es la disipación de la energía cinética, ¿ya? Que adquiere un chorro líquido, ¿no?, por el incremento de la velocidad de flujo. Cuando el agua corre por el vertedero y los canales o túneles de descarga. Contiene gran cantidad de energía y mucho poder destructivo, debido a las altas presiones y a las velocidades, que pueden causar erosión en el lecho del río, en el pie de la presa o en las estructuras mismas de conducción, ¿ya?, poniendo en peligro la estabilidad de las estructuras hidráulicas. Por lo tanto, debemos colocar disipadores de energía, ¿no?, para evitar estos problemas. Hoy podemos ver algunos gráficos que son los disipadores de energía en la represa de Monte Arenas, ¿no?, cuando no están en funcionamiento, cuando están en funcionamiento, ¿no? Fíjense el trabajo que hacen los disipadores de energía. Ahora, para la selección del tipo de disipador, se debe tener las siguientes consideraciones, ¿ya? 1, la energía de la corriente. 2, la economía y el mantenimiento, ¿no?, ya que este eleva mucho el costo, ¿ya?, que es una estructura adicional a la presa en sí, ¿no? Las condiciones del cauce, aguas abajo, la roca, el suelo, entre otros. La ubicación, ¿ya?, de las vías de acceso, ¿no? Ya. Ahí está. La ubicación de las vías de acceso, la casa de máquinas y demás estructuras hidráulicas, ya que su seguridad no puede quedar comprometida. El congelamiento, el efecto de las supresiones y del vapor de agua sobre las instalaciones, ¿no?, los daños causados a la fauna, a la flora por la erosión, y los proyectos y poblaciones aguas abajo de la presa, ¿ya? Entonces, para la selección del tipo de disipador, hay que tomar las siguientes consideraciones, ¿no? La energía de la corriente, la economía y el mantenimiento de los disipadores, las condiciones del cauce, ¿ya?, aguas abajo, ¿no?, la ubicación de las vías de acceso, la casa de máquinas, ¿ya?, y demás estructuras hidráulicas, ¿no?, ya que su seguridad no puede quedar comprometida. El congelamiento, el efecto de las supresiones y del vapor de agua sobre las instalaciones, los daños causados a la fauna, a la flora, los proyectos y las poblaciones aguas abajo de la presa. Tenemos que tomar todos esos puntos a la hora de elegir el tipo de disipador, ¿ya? La generación del resalto hidráulico. Esto también lo han debido ver en parte, ¿no?, el resalto hidráulico. Fíjense, el resalto hidráulico, que es el ascenso brusco del nivel de agua que se presenta en un canal abierto, ¿ya?, a consecuencia del retardo, ¿no?, que sufre una corriente de agua que fluye, ¿ya?, a elevada velocidad. Este fenómeno presenta un estado de fuerzas en equilibrio, en el que tiene lugar un cambio violento del régimen de flujo, de supercrítico a subcrítico. Consideremos el siguiente esquema. Aquí tenemos las fuerzas horizontales que están actuando, la velocidad, las fuerzas en contraposición, ¿no?, tanto en la sección 1
como en la sección 2. Entonces no se van a olvidar el concepto del resalto hidráulico, que es el ascenso brusco del nivel de agua que se presenta en un canal abierto, ¿ya? A consecuencia del retardo que sufre una corriente de agua que fluye a elevada velocidad, ¿no? Este fenómeno presenta un estado de fuerzas en equilibrio, en el que tiene lugar un cambio violento del régimen de flujo. Nos vamos a cambiar del supercrítico al subcrítico, ¿no? Como se nos muestra en el esquema de la figura. En la sección 1, que veíamos en la figura, actúan las fuerzas hidrostáticas, F1H y dinámica, F1D, en forma similar pero en sentido contrario, les decía, ¿no? En la sección 2 tenemos la fuerza horizontal 2, la fuerza dinámica 2. En ambas secciones, ya la sumatoria de estas fuerzas da como resultado la fuerza 1 y la fuerza 2 respectivamente, ¿no? Y en el estadio de equilibrio, estas fuerzas tienen, ¿ya?, la misma magnitud, pero dirección contraria. La fuerza horizontal 1 es menor a la fuerza horizontal 2 e inversamente la fuerza dinámica 1 es mayor a la fuerza dinámica 2. Debido a la posición de las fuerzas resultantes, ambas están espaciadas una distancia d, ¿no? Lo cual genera un par de fuerzas de la misma magnitud, pero de sentido contrario, como vemos en el gráfico. Fuerzas de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Por eso nos indican que hay un equilibrio de fuerzas. Ahora, en razón a la condición del líquido, las partículas que la componen adquirirán la tendencia de fluir en la dirección de las fuerzas predominantes, ¿no? Presentándose la mezcla del agua con líneas de flujo superficiales, moviéndose en sentido contrario a la dirección de flujo y de manera inversa en la zona cercana a la solera, ¿ya? El repentino encuentro entre las masas de líquido y el inevitable choque entre partículas provocan la generación de un medio líquido de gran turbulencia que da lugar a la absorción de aire de la atmósfera, ¿no?, dando como resultado una mezcla de agua y aire. Hoy podemos ver en el gráfico cómo pasamos del régimen supercrítico al régimen subcrítico, ¿no? Tenemos los dos tirantes, ¿no? El tirante 1 y el tirante 2. En este caso el tirante 1 es menor, tirante sub C, y en este caso el tirante 2 es mayor al tirante sub C. En el régimen supercrítico, en el régimen subcrítico. Ahora, para un metro de ancho de un canal, ¿no?, se considera el escurrimiento de una masa de fluido por unidad de tiempo, ¿no?, donde la masa va a ser la densidad por Q dividida entre la gravedad, ¿no?, y el retardo de la masa, V sub 1 menos V sub 2. El impulso total expresará de la siguiente forma: F sub D será la densidad por Q dividido entre la gravedad por el retardo de la masa, el que deberá estar en equilibrio con la fuerza resultante. La fuerza resultante era la diferencia de estas dos fuerzas, ¿no? La fuerza horizontal 1, la fuerza horizontal 2. La fuerza horizontal 1, densidad por el tirante 2,
al cuadrado, una fuerza horizontal. 2, la densidad por el tirante 1 dividida entre 2. El impulso, ¿cómo se expresa ahora? Va a ser la densidad dividida entre 2, que lo factorizamos de ambos factores. Nos queda dentro el tirante 2 al cuadrado menos el tirante 1 al cuadrado. Esto será igual a la densidad, ¿no?, por el caudal dividido entre la gravedad y por el retardo de la masa. Considerando la ecuación de continuidad, sabemos que el caudal es área por velocidad, ¿no? En este caso vamos a decir el tirante 1 por la velocidad, el tirante 2 por la velocidad. Y eliminando al caudal, llave 2, obtenemos esta ecuación, ¿no?, donde Y1, el tirante 1, por V1 entre la gravedad. Todo esto multiplicado por V1, menos la división de ambos tirantes, por V1, esto será igual a 1 medio, por la diferencia de ambos tirantes al cuadrado, resultando el tirante conjugado aguas abajo del resalto. ¿Qué vamos a despejar de esta ecuación? Entonces, más campos a despejar, ¿no? Despejamos el tirante 2, que será menos tirante 1 medios más la raíz cuadrada, tirante 1 al cuadrado entre 4 más 2 veces de 1 al cuadrado por el tirante 1 entre la gravedad. La expresión ahora del número de Freund, que es el número adimensional que expresa la relación, ¿no?, entre las fuerzas de inercia y de gravedad, nos permitirá obtener la expresión adimensional de tirantes conjugados. Entonces el número de Freund nos dice P1 entre la raíz cuadrada de la gravedad por el tirante 1. Entonces el tirante antes y después del resalto hidráulico resulta en función del número de Freund. Tirante 2 dividido entre el tirante 1 es 1 medio de la raíz cuadrada de 1 más 8 veces el número de Freund al cuadrado menos 1. ¿Ya? Y ahí vamos a quedar por hoy día. El tiempo que les daba el día de hoy era para que puedan resolver su ejercicio extra que tienen o su práctica, ¿no? En este caso tienen un ejercicio extra, entonces esos 15 minutos que nos falta les dejo para que resuelvan su ejercicio extra, ¿no? Los que quieren, obviamente no es obligatorio, pero es por puntos extra, ¿ya? Hasta ahí no sé si tienen alguna duda o consulta de todo lo que hemos avanzado el día de para una altura de 74 centímetros, ¿no? Sí, para una altura de, ahí está, de 74 centímetros, ¿ya? El volumen del turril es 230 litros, ¿no? Una altura de 84 centímetros, un tiempo de 3.8 segundos y la altura de llenado del turril es de 74 centímetros. Ya, ese es el ejemplo, o ese es el ejercicio que les estoy dejando para que puedan resolverlo los que quieran, no es obligatorio, obviamente. Pero sí es por puntos extra, ¿ya? Entonces vayan pensando hasta la siguiente semana, hasta el día miércoles de la siguiente semana, si sus grupos se van a mantener o van a hacer otros grupos o van a seguir exponiendo de forma individual o van a unirse a otros grupos, dependiendo de ustedes. Hasta el día miércoles me avisan quiénes van a hacer sus grupos, si van a hacer de forma individual, se van a hacer de 2 personas, de 3 personas, dependiendo de ustedes.
¿ya? Como les decía al principio de la clase, su proyecto se los voy a transferir la siguiente semana para que tengan tiempo, ¿no? Hasta el día del examen y puedan resolverlo. ¿Por qué? Porque justamente va a ser el diseño de una pequeña presa de tierra, ¿ya? Análisis que ya lo hemos visto en el anterior ciclo, ¿no? Entonces directamente les voy a pasar los datos, ¿ya? Y ustedes van a empezar a diseñar, ¿no?, la presa. Y vamos a seguir viendo también algunos puntos que nos falta ver en parte de su proyecto, ¿ya? Y con eso terminaríamos proyecto. Vamos a seguir avanzando en la parte teórica, ¿no? Ya, entonces con eso nos vemos el día de mañana. Hasta luego, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego.